Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo, apreciados oyentes. Estamos dando comienzo al programa Recordar a nuestros maestros en su año número 22 de emisión ininterrumpida. Se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se elabora por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK por sus siglas, que luego lo divulga a través de sus propias redes sociales. Gracias, Jorgito Benjumea, por tu labor en la edición del programa. Concepción del amor en Marcel Proust, programa número 10. Yo soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. En el programa anterior hice un relacionamiento entre el proceder de Marcel Proust en la construcción de su novela de En busca del tiempo perdido con relación al papel de la memoria involuntaria y cómo a través de una intervención sobre los efectos o la presencia de esta se puede hacer una labor de recuperación del tiempo perdido. Hice un relacionamiento de esto con la clínica psicoanalítica. Pero también podría decir que el trabajo proustiano con la memoria involuntaria es equivalente a esa labor asociativa que da lugar a la gran obra de arte. El asunto en uno y otro caso, en la clínica analítica y en la creación de la obra de arte, es convertir las impresiones que nos llegan, impresiones que han llegado hasta nosotros sin haber sido intencionalmente convocadas, en un recurso para la inteligencia de lo que esencialmente nos constituye y somos. Los artistas no trabajan según un plan, pueden establecer una organización de una temática que los empieza a invadir, pero como me lo decía en estos días un poeta, Carlo Framp, él es atrapado por alguna imagen que llega hasta él y esa imagen se vuelve una imagen casi que obsesiva que él atiende, él no desapercibe y a partir de esa imagen empieza a hacer conexiones con otras hasta finalmente derivar en una cadena que permite una labor, que es la labor propia del arte, de penetración sobre un asunto específico que logra ser no solamente contemplado, sino ahondado, en el sentido de que esa imagen es convocante de una labor de penetración que vía otras imágenes, vía los recursos de las metáforas, de las metonimias, en fin, de todo lo que la retórica permite, integrado lógicamente a la sensibilidad y a la cultura del artista, va permitiendo que que fue atrapado por esa imagen primera, se entregue al desencadenamiento de todas las asociaciones posteriores que darán como cuenta final la posibilidad de elucidar ese aspecto de la condición humana que les había embargado como impresión primera. Por eso, pues, si esto es
algo, si se quiere, aledaño a lo que es el centro de estos programas, yo quería pues mostrar que esa forma de relacionarnos con una memoria que de pronto llega hasta nosotros de manera involuntaria, que no es la memoria que convocamos por voluntad, sino que llega involuntariamente, pues en el caso de Proust, en la novela, permite mostrar que es un camino a la recuperación del tiempo perdido y que quizás, si no estoy en un error, es lo que se puede también encontrar en la elaboración de la clínica analítica por un lado y ya en general por el otro lado, como la forma de trabajar propia de los artistas, que en eso difiere la de los artistas de la forma de trabajar, por ejemplo, de un filósofo o de un historiador o de un antropólogo o de un científico. Pero ahora volvamos al amor. Veníamos diciendo en la última oportunidad en que hablé del tema que el amor está regido, está conducido, está determinado en tanto una fuerza pasional que invade al amante por el deseo de la posesión total del amado. Es un deseo de posesión en ser y cuerpo del amado. Pero aquí tengo que advertir, un deseo de posesión, eso es muy distinto a que se concrete como una propiedad. Lo vamos a ir viendo, que lo que tiene que hacer el amante es intervenir sobre el deseo de posesión para evitar que se convierta en la realidad de una propiedad. En eso hay algo que es seguramente difícil en la experiencia amorosa y es que se anhela la posesión del ser amado en su totalidad, tanto en la dimensión corporal como en la ontológica, en lo que tiene que ver con su ser, pero no se puede obedecer a ese anhelo porque la obediencia a ese anhelo conducirá a la finitud precisamente de esa pasión amorosa. Pero esa es una tarea que más adelante voy a abordar. Entonces vengo diciendo que es un deseo, y aquí pues yo quiero recordar para evitar equívocos que yo cuando hablo del amor estoy hablando del amor bajo la forma pasional. Esa forma cada vez más inusual en la cultura contemporánea, como en general en la cultura contemporánea, todo lo que tenga que ver con la pasión como expresión decidida del deseo es algo cada vez más extraño. Que sea extraño no quiere decir que no sea importante, probablemente más bien de ahí, y quizás sea uno de los propósitos de una reflexión como la que yo adelanto, es la necesidad de recuperar el valor de la pasión como una fuerza rectora del sujeto, la pasión en los frentes en que ésta se puede desenvolver. Para el caso, pues estoy hablando del amor. Entonces digo que cuando se ama con pasión, se está habitado por un deseo que no tiene límites, que no admite postergaciones, incluso que por principio no se somete a reglas externas. Es un deseo desbordante. Y de ahí, por no someterse a reglas externas, por su capacidad de transgredir lo establecido, es que emerge la necesidad de inscribir esa pasión amorosa en un registro ético que no necesariamente tiene que ser el de la ética o la moral prevalecientes o dominantes en la época, pero que el amante, y obviamente en consonancia con su partener, sí está en la obligación de inscribir la fuerza de ese sentimiento, la fuerza de ese deseo que cobra expresión en el afecto y en el cuerpo, es decir, el deseo por el cuerpo del otro, inscribirlo en una ética que puede ser perfectamente forjada por los propios implicados en la relación de pareja. Pero en todo caso, la contundencia y el despliegue de esa pasión tienen que encontrar también unos términos que quiero llamar éticos que permitan los márgenes de aceptación y de prohibición en que se pueden mover los amantes y en que se puede desenvolver su propia relación. En pocas palabras,
En materia del deseo amoroso bajo la forma pasional, para el amante, el amado lo es todo. Es una de las pocas ocasiones en donde en la vida nos encontramos con una expectativa que tiene que ver con el todo. Es decir, el amado, incluso eso se vuelve peligroso si no hay precisamente una delimitación ética. El amado aparece como aquello que plenifica al amante en tanto lo totaliza en todo lo que tiene que ver con las mejores expectativas con la vida. El objetivo del amor apasionado es todo. En esto precisamente radica simultáneamente su riqueza y su peligrosidad. Obsérvese que en la forma en que yo vengo planteando este problema, yo no hago una idealización del amor pasional, pero tampoco defenestro de ella. El amor pasional es, en mi opinión, una potencia de la cual puede estar provisto el ser humano, por ejemplo, la pasión por la verdad o la pasión por un hombre o por una mujer. Y en ese sentido, la reivindico como algo importante en la experiencia de la vida y en la misma capacidad de despliegue de la vida. Y critico una sociedad como la nuestra que ha ido minando la pasión en cualquiera de sus manifestaciones para darle lugar simplemente al gusto o al entretenimiento en relación con los objetos. Pero de otro lado, donde la pasión amorosa ha podido ofrecer efectos que son cuestionables, por ejemplo, cuando los amantes han acatado esa tendencia a convertir al amado en todo, eso trae unas secuelas muy perniciosas que también más adelante yo detallaré. Esa crítica a ese amor absorbente, a ese amor que pareciera reducir todo el ser del amante a la experiencia del encuentro con el amado, esa crítica que es válida no puede ser conducida a la defenestración, a la negación, al rechazo de la pasión amorosa. En la sociedad en que vivimos, una sociedad cuya civilización cada día es más empobrecedora espiritualmente del conjunto de la población, hay un combate contra la pasión a nombre de que la pasión es una especie de fatalidad en la que queda sumido aquel que está poseído por ella. Y entonces en lugar de la pasión lo que aparece son las relaciones regidas por el gusto, por el placer, por lo que pudiéramos llamar como el paso ligero sobre un objeto. Parte de lo que a mí me anima en esta reflexión a partir de Proust es darle un estatuto de importancia sustantiva y fundamental a la pasión en la vida del ser humano, como una fuerza que explaya y profundiza al ser humano, pero al mismo tiempo que la pasión no se vuelva el agotamiento del ser humano sobre un objeto. Esa es tarea pues que paulatinamente yo iré tratando de precisar. Entonces venía diciendo que precisamente en esa cosa de que un objeto lo capture a uno y lo fascine, radica simultáneamente la riqueza de dicho encuentro, pero también la peligrosidad. Por eso se trata no de descartar esa experiencia, sino de poner esa experiencia bajo unos límites específicos que son los que le permitirán aprovecharse de toda la fuerza que nos depara, pero al mismo tiempo evitar la peligrosidad de la subyugación o de la servidumbre que está también como una manifestación latente en esa experiencia. Si amar es desear el deseo total del otro, yo decía en programas anteriores
que en la sexualidad uno desea el cuerpo del otro. Por eso en la sexualidad se puede encontrar perfectamente, y hoy es muy común en la sociedad, encuentros donde el cuerpo con su generosidad depara placer. No me atrevería a decir que goce, sino placer, porque finalmente el otro puede ser incluso un anónimo, alguien fugaz, alguien que se encontró una noche, y esto hoy es una práctica común en hombres y mujeres, y el cuerpo cobra una independencia del sentimiento y entonces busca la consumación de los goces que él puede deparar. Esa tendencia a que el cuerpo del otro, en tanto deseado, sea ese cuerpo dador de una satisfacción, no implica otra cosa que el consentimiento del otro para el ejercicio de esa sexualidad. O bueno, en las formas brutales, el atropello sobre el cuerpo del otro. Pero si la sexualidad es esencialmente el deseo por el cuerpo del otro, el amor, que es un sentimiento muy complejo, que tiene muchas dimensiones, es el deseo del otro. El amor apunta a una conquista por excelencia, que aquel a quien tanto amo me ame, que ese ser que concita el fervor de todas mis fuerzas, yo sea capaz también de suscitar lo propio en él. Y por eso el amor es de entrada la proyección de una historia que al amante lo impulsa a tratar vía la seducción de conquistar en el amado la reciprocidad. Puede fracasar, pero en todo caso el embate que desata el amor apasionado en el amante es algo que se proyecta como anhelo en el tiempo. Y en eso hay una diferencia con la sexualidad reducida únicamente al encuentro presente y efímero, en gracia al deseo que suscita el cuerpo de otro. Pero por otro lado hay que decir que el amor, en esa expansión que tiene, en esa sobrevaloración del objeto amado, pues hace también una sobrevaloración del cuerpo del amado. Por eso no es lo mismo una sexualidad con un ser amado, máxime si hay reciprocidad en dicho encuentro, que una sexualidad con un ser fugaz. Para ser gráficos, no es lo mismo besar a alguien pasajero que a alguien a quien se ama con pasión. El sentimiento marca la vivencia también de la carne. Es que hay que avanzar, quizás no es la oportunidad esta de hacerlo, pero sí de enunciarlo. Hay que avanzar en dirección a complejizar lo que es el ser humano, es el lenguaje que nos constituye y determina y que nos abre a dos dimensiones que son decisivas y correlativas, la dimensión afectiva y la dimensión intelectiva, hace que el objeto que aparece como objeto del deseo bajo la modalidad amorosa quede investido de la fuerza de ese amor para traducirse al goce de la carne. Por eso el amor apasionado, que esta cultura pues que anda en un verdadero embate contra la pasión, lo que se quiere es seres ligeros, seres que estén frente a objetos pasajeros en todo, en el conocimiento, en la relación con el otro, etcétera. Digo que por eso es la importancia de reivindicar como una fuerza expansiva y profundizadora del ser humano, la experiencia amorosa pasional, con todo lo difícil que ya es, con todo lo riesgosa, con todo lo que puede traer simultáneamente de sufrimiento y dicha. Entonces digo que si amar es desear el deseo total del otro, el problema que hay que saber sortear es reconocer
que el deseo del otro no se puede apropiar, como quien se hace propietario de una cosa. Y aquí yo voy a entrar en una línea de reflexión que me llevará a este programa y probablemente otro más u otros dos más, porque voy a tocar un punto muy álgido y un punto que generalmente no es de buen gusto en esta cultura que se toque, y es esta forma en la cual, al estar embargados por la pasión amorosa y haber conquistado la reciprocidad del amado o de la amada, inmediatamente hay una solución para darle certeza y seguridad a ese encuentro, que es el establecimiento del vínculo matrimonial, advirtiendo, creo que ya lo dije en otra ocasión, pero nunca sobra repetir esto, por lo menos de mi parte, que yo cuando hablo de matrimonio no hablo únicamente de la institución que queda autorizada por la firma de un juez o por la bendición de un sacerdote o incluso por el mutuo acuerdo de los amantes que deciden irse en plan de convivencia. Para mí matrimonio es todo acto por el cual dos seres que se aman, bueno, podría ser también que no se amen, pero aquí estoy hablando del amor, dos seres que se aman, por consentimiento mutuo delegan sus respectivas soberanías el uno sobre el otro y el otro sobre el uno. Ese es un mecanismo muy extraño y que está muy emparentado con la decisión de la convivencia. La convivencia es un elemento que suele estar en las ilusiones de los amantes sin percatarse de todo el veneno corrosivo que trae la reducción del amor a un vínculo que define una espacialidad y con ella una temporalidad que circunscribiría cotidianamente la relación entre ellos. De ahí que quiera repetir que el problema que uno tiene que saber esquivar y para eso hay que darle condición al amor de ser un objeto para la reflexión. Por eso es tan tonta una sociedad que piensa que lo principalísimo que le acaece al ser humano no merece ser pensado, sino que se dice ingenuamente vivido, como si pensar negara vivir, como si pensar no fuera una potencia que precisamente abriese todavía con más énfasis la vivencia. Entonces que hay que saber esquivar, digo yo, aquello de que el deseo del otro no se puede apropiar. Es decir, que la ilusión de que yo puedo apoderarme del deseo del otro mediante el mecanismo de la propiedad sobre él, a la manera, pues, como se hace uno propietario de una cosa, es no solamente un error, sino el camino que lleva irremediablemente a la eliminación de esa pasión amorosa. Es que el amor es un ente muy sutil en su presentación a la vida de un hombre o de una mujer, y hay que tomarlo también en todo lo que lo caracteriza como sutileza. Pero esa mano férrea que intenta apropiarse del amor y declarar entonces a uno dueño del otro, puede conferirle a quien eso hace o a quienes eso aceptan la seguridad. Pero lo que no percatan es que la seguridad trae un veneno que tiene que ver con que el deseo se difumina. Deseo y seguridad son dos términos inconciliables y por eso hay que encontrar una ética que permita darle al deseo y a la seguridad sus respectivos ámbitos y sus posibilidades de conexión, pero sin pretender que el deseo puede ser algo que uno asegure. No hay una seguridad, por ejemplo, cuando alguien se enamora de otro ser humano, de poder garantizar que eso que más anhela el amor, que es el deseo del otro, se pueda tener entonces ya
como quien ha detentado la propiedad de una cosa. Y de ahí que lo único que se puede hacer cuando alguien ama con pasión a otro, lo único que se puede hacer con ese deseo tan deseado, ese deseo que queremos que el otro tenga por nosotros, lo único que se puede hacer es seducir a la persona que nos suscita tal vivencia. Recordando también otra vez que seducir es el arte de suscitar en quien deseamos el deseo por nosotros. Ahora, esto no se me escapa que es fácil decirlo, que es mucho más difícil llevarlo a cabo. Esto de que el deseo del otro solo se alcanza por la seducción, que es del todo imposible lograrlo por la vía sencilla, directa y antipoética de tomar al amado como propiedad privada del amante. Y quienes me siguen con cuidado, pues estarán seguramente infiriendo que estoy delineando un camino que avanza hacia una crítica de la modalidad de institucionalización que rápidamente se instaura en nosotros cuando se da el afortunado encuentro entre dos seres que se aman. Ese tipo de institucionalización que habría que radiografiar con cuidado en todos los contenidos de esa institución y todos los efectos que tiene, y que se expresa en, por ejemplo, el noviazgo, que el noviazgo no es sino como una forma iniciática del matrimonio, el matrimonio, etcétera. Eso no quiere decir que de mi parte yo declare que el amor apasionado sería imposible de concretar en la forjación de una historia entre los amantes. No, yo soy un convencido que la pasión es una inmensa fuerza que nos permite proyectar la vida como la hechura de una historia. Pero esto es lo que plantea en lo que yo quiero formular, es más bien la necesidad de que los amantes sean inventivos para construir una relación, si es que quieren preservar la pasión amorosa que los invade, con toda la riqueza que eso trae consigo, todas las dificultades y sufrimientos también que no deja de acarrear, pero que si quieren preservar la pasión amorosa, lo que hay que plantearse es el tipo de vínculo, es decir, de relación del deseo con el poder, que se ha vuelto normal en nuestra sociedad, tan normal que como todas las instituciones que se convierten ya en un patrimonio ideológico de una cultura, ya no se reflexionan, sino que se dan por natural. Por eso la gente entre nosotros cuando ama, inmediatamente pasa a tratar de garantizar y asegurar el amor e instaura una institucionalización de ese vínculo, cual si ese fuese un camino natural, el camino que indefectiblemente hay que seguir, y que se recibe como una mentalidad del mundo en que uno vive y uno lo reproduce en el ejercicio concreto de su propia experiencia vital. Por eso la relación del amor como expresión del deseo con el tipo de institucionalización como expresión del poder es también un cometido muy importante y es algo que uno puede inferir en parte de lo que nos enseña Marcel Proust. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.